quiero hacer un recorderis de lo último que veníamos hablando, que es, estamos hablando de el presente siglo. Y hablábamos que el presente siglo es ese tiempo, ese periodo de tiempo que va desde el rechazo del Mesías por parte de Israel hasta que él sea recibido por su pueblo en su segunda venida y que está reseñado en varias partes de la Biblia. Hablábamos que es un periodo que no lo vieron los profetas del Antiguo Testamento, no tenían la capacidad de verlo, y por eso los profetas del Antiguo Testamento solamente veían a un Mesías reinante, y es lo que ellos siempre han estado proclamando y pensando y anhelando. Sin embargo, encontramos unos destellos de una luz maravillosa. Gracias, José Dima. Ahí está la imagen del profeta que no estaba viendo ese periodo, que es el periodo que se conoce como el periodo de la gracia, el periodo de la iglesia, y donde está ese tema del presente siglo. Entonces, ¿qué pasa? Que hablamos de la última vez que nos reunimos, hablamos de dos porciones de la Biblia donde se toca este tema. La primera está en capítulo 13 de Mateo, y por eso le pedí el favor a José Dimas que mandara la posibilidad de que ustedes en un correo electrónico que leyeran Mateo capítulo 13. Y la idea es esa, ¿no? Ustedes leen en Mateo capítulo 13, versículo 11, esta declaración de Jesucristo. Dice: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Y es la respuesta que él da con respecto a por qué usaba Jesús parábolas en ese momento, por qué estaba utilizando esas parábolas, ¿no? Y veíamos, bueno, que de alguna manera también era un tema, una forma en que Jesús ya venía comunicándose, no era algo nuevo que tenía que pasar, pero también es de alguna manera la forma en que él habla de temas que tienen que ver con este tiempo presente, este presente siglo, y con todo lo que de alguna manera estamos viviendo y estamos por venir. Ahora vamos a encontrar varias posiciones frente a ese capítulo 13 de Mateo, que es donde están esas parábolas, y que yo no sé si a usted le pasó lo mismo que a mí, que yo leía unas parábolas, por ejemplo, la parábola de la perla, y que un personaje encontró un terreno y compró el terreno porque encontró la perla, pero después fue y lo dejó tirado, lo dejó abandonado, y como que uno no decía, no era uno capaz de levantar la mano y decir, no entiendo de qué está hablando ahí. Hemos entendido la parábola del sembrador, porque de alguna manera hemos oído 1000 prédicas sobre la parábola del sembrador, pero todas esas parábolas están en un conjunto de parábolas donde se habla justamente de este último tiempo. Ahora, encontramos varias posiciones con respecto a Mateo capítulo 13, y espero que lo hayan leído para que podamos avanzar y cerrar hoy este tema. La próxima semana estaremos viendo esas señales de la venida de Cristo y qué cosas se han cumplido, qué cosas faltan por cumplirse, para que también estemos como en la misma página y tranquilizados también. Entonces encontramos varias posiciones con respecto a Mateo capítulo 13, que también tiene que ver con Apocalipsis capítulos 2 y 3. Eso yo me acuerdo que fue lo último que hablamos. Que lo último que yo les dije es que íbamos a encontrar un paralelismo con respecto a este presente siglo en Mateo capítulo 13 y en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Ahora, encontramos que algunos ignoran todo el sentido profético de esta porción, sobre todo en Mateo capítulo 13, y lo estudian solo como por sus lecciones morales, sus lecciones espirituales. Hacen énfasis en verdad para la iglesia, que no está mal, o sea, está bien. De hecho, muchos de nosotros nos hemos alimentado de esas predicaciones, muchos de nosotros nos hemos alimentado de esas circunstancias, ¿no? Y ese es un planteamiento que deja a un lado como ese programa de Dios dentro de la profecía. ¿Y cuál es el problema que tenemos con eso? Que no se hacen entonces distinciones entre el programa de Dios con Israel y el programa de Dios con la iglesia. Ahora, ese planteamiento no es dispensacional. Acuérdense que nosotros estamos viendo la escatología desde el dispensacionalismo, que lo explicó muy bien José Dimas cuando hablaba de que eran periodos de tiempo que de alguna manera estaban determinados o marcados de cierta forma, que nos permitían ver cómo los pactos de Dios se habían cumplido, las promesas de Dios se habían cumplido y las profecías se han cumplido. Entonces, si solamente dejamos Mateo capítulo 13 para mirarla desde el punto de vista de lecciones morales o espirituales, entonces vamos a empezar a sacar, por un lado, el dispensacionalismo, y por otro lado, vamos a empezar a confundir o a mezclar el programa que Dios tiene para la iglesia con el programa que Dios tiene para el pueblo de Israel. Ahora, eso deriva en personas que tienen una postura amileniarista. ¿Qué quiere decir amileniarismo? Que no creen en el reino milenial o en un reino milenial que sí lo habla la palabra de Dios y que será, o que si existe ese reino milenial, quién sabe cuándo será. Eso tiene que ver con
la razón por la cual tenemos que mirar Mateo capítulo 13 desde la dispensación, desde el dispensacionalismo. La segunda posición que encontramos, la primera es los que niegan todo sentido profético de Mateo capítulo 13. La segunda es los que creen que esta porción está dedicada únicamente a Israel y lo dejan como algo que va a ocurrir exclusivamente con Israel en el periodo de la Gran Tribulación. Eso también lo vamos a hablar cuando hablemos de la Gran Tribulación. Y la tercera posición que hay es los que ven estas porciones como un cuadro de las condiciones de la tierra con respecto al desarrollo del programa del reino de Dios durante la ausencia del rey, que es lo que hemos hablado y lo que hemos conocido como el presente siglo. Acuérdense que hay varias cosas que ocurren en el presente siglo. Israel queda como a un lado, en un stand-by, queda como en un quieto, mientras se desarrolla una cosa que nosotros conocemos y de la que en algún momento también José Dimas es el más inquieto en hacerlo, hablaremos, que se llama la gracia. Y en la gracia aparece esta maravilla que se llama la iglesia. Y la iglesia, les recuerdo también que de alguna forma, porque sé que algunas personas se han levantado con la idea de que lo más importante es Israel y que tenemos que buscar nuestra raíz judía y que tenemos que buscar volver a las prácticas de Israel, a las prácticas de la ley, con lo cual ya lo hemos hablado también, no estamos de acuerdo, pero el problema con eso es que se nos olvida algo maravilloso. La gracia permite que aflore la iglesia. Y cuando usted mira la iglesia, Israel recibe el nombre del pueblo de Dios, y eso me parece muy lindo. Pero cuando usted mira la iglesia recibe el nombre de la esposa, ¿no? Nosotros somos la novia que se va a casar en ese evento maravilloso que son las bodas del Cordero, que más adelante también vamos a hablar. Entonces yo tengo que mirar esta porción de Mateo capítulo 13 como una serie de eventos que Jesucristo está narrando a través de parábolas y que nos hacen un panorama completo de lo que va a ocurrir en el presente siglo y que tiene una correlación maravillosa con Apocalipsis capítulos 2 y 3 que también vamos a mirar ahorita más adelante. Ahora, estas parábolas describen ese tiempo intermedio entre las dos venidas de Jesucristo, entre su primera venida que vino como el Cristo, el Mesías sufriente, y la segunda venida que es cuando viene como el Mesías reinante. Ahora, para poder mirar bien, cuando ustedes leen, ustedes se van a dar cuenta que Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos, inspirados por el Espíritu Santo, pero fueron 4 personas distintas que tenían una cosmovisión también diferente. Cuando ustedes ven Mateo, Mateo permanentemente está presentando a nuestro Señor Jesucristo como el Rey y como el Mesías de Israel. Y ese hecho se confirma y se corrobora en diferentes referencias en Mateo, donde se hace referencia o se utiliza el término hijo de David, donde se habla también del cumplimiento de la profecía de la llegada del Mesías. Se habla mucho también de las costumbres judías, de la ley mosaica, del Shabbat, de la Santa Ciudad. Y Cristo aparece relacionado con esa profecía de principio a fin. Acuérdense que en Mateo, el primer capítulo de Mateo, donde se habla del nombre que recibiría ese Mesías, que sería Jesús, que lo significa ese Salvador, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la profecía, también las profecías mesiánicas que estaban en Isaías. Entonces vemos que Mateo presenta a Jesucristo desde esa perspectiva, como el Rey y como el Mesías. Y eso tiene una influencia importantísima sobre el significado del término reino de los cielos, del cual también ya hablamos en las sesiones anteriores. Ahora, vamos entonces a la interpretación del capítulo. Y aquí hay un tema también para considerar. ¿Por qué? Porque como hablábamos también y como lo explicaba también Sergio Zapata al comienzo del seminario de escatología, yo tengo que aprender a interpretar. Y que la interpretación bíblica, que se conoce también como hermenéutica y exégesis, pues tienen unas bases y tienen unas reglas que tengo que aprender a manejar. Las reglas normales y básicas es que yo tengo que mirar cada palabra dentro de su significado real en el contexto de la frase donde está escrita, que tengo que mirar esa frase dentro del contexto del párrafo que estoy leyendo, tengo que mirar el párrafo dentro del contexto del capítulo y tengo que mirar el capítulo dentro del contexto del libro que estoy leyendo. Por eso es importante verlo y que de alguna manera vamos a tener que hacer una interpretación. Yo sé que hay personas que dicen, no, es que eso es una interpretación humana. Obvio, claro que sí, pero hay una cosa que se llama la revelación del Espíritu Santo, a la cual también estamos pegados. Entonces, hay varias cosas interesantes para poder interpretar este capítulo. Primero, que algunas parábolas, y esto es también hermenéutica básica, algunas parábolas ya están interpretadas por el Señor mismo. Él mismo da la interpretación, él mismo da la explicación, la exégesis. Eso quiere decir que cualquier interpretación debe estar necesariamente en armonía con lo que el Señor ya ha interpretado. Así de sencillo.
Si él ya dijo esto significa esto, pues yo no le puedo dar una interpretación diferente en el resto de las parábolas. La segunda cosa que es importante tener en cuenta para poder interpretar este capítulo es que mientras otras parábolas hablan en sentido o en lenguaje figurado, aquí se usan imágenes familiares en toda la palabra y por lo tanto tienen el mismo uso que en cualquier otra parte. Y eso nos da a nosotros más seguridad para poder entender de qué está hablando aquí en el Evangelio de Mateo. Pero creo que el versículo clave para poder interpretar este capítulo 13 de Mateo es el versículo 52, que se lo voy a leer, dice: todo maestro de la ley, esto fue lo que les dijo Jesús, ha sido instruido acerca del reino de los cielos. Es como, que ha sido instruido acerca del reino de los cielos, es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer entonces, ¿cuáles son las cosas nuevas de las que está hablando Jesús y cuáles son las cosas viejas? Si ustedes van al primer versículo de Mateo capítulo 13, dice: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al banco. ¿Qué hizo Jesucristo? Salió de la casa. Eso es interpretación, porque yo sé que hay personas que dicen, no, es que uno no puede interpretar. Claro que puede interpretar. Para eso está escrita la Biblia. ¿Y qué interpreto yo acá? Pues lo que interpreto es que Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago, o sea que va a hablarle a la multitud, o sea que lo que va a hablar es algo público. Y ahora quiero que miren el versículo 33 del mismo, 36, perdón, del mismo capítulo 13 de Mateo. Dice: una vez se despidió de la multitud, oiga, al comienzo sale y va a hablarle a la multitud, pero dice en el versículo 36, una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron los discípulos y le pidieron: explícanos la parábola de la mala hierba del campo. Ahora, aquí entonces tenemos que hay cosas que Jesús habla en público y cosas que Jesús habla en privado. Y podemos ver, cuando ustedes, por eso les pedí el favor que leyeran Mateo capítulo 13, y también les voy a pedir el favor que lean Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, ahorita que terminemos la sesión. Pero ustedes lo que pueden ver es que estas parábolas están divididas en 4 públicas y 3 que son privadas. Las primeras 4 podríamos decir que son los tesoros nuevos de verdades, y las otras 3 podríamos decir entonces que son las cosas viejas, ¿no? O sea, las verdades ya reveladas de las que Jesucristo habló ya a sus discípulos. Y eso es algo que también lo podemos interpretar. Entonces, podemos decir que el presente siglo aparece a nuestra vista con una serie de 7 cuadros que describen el curso del reino en misterio, del reino que estamos hablando. ¿Eso qué quiere decir? Que este capítulo 13 de Mateo está hablando del presente siglo y de las cosas que van a ocurrir. ¿Qué cosas nuevas está hablando? Cuando sale y habla lo público, está hablando de la simiente y de las tierras, que tiene que ver con la proclamación del reino. Está hablando de, se va a proclamar el evangelio, se va a proclamar y todo el mundo va a oír del reino de Dios. La segunda cosa de la que habla es de la que tiene ahí José Dimas puesta en la pantalla, que es el trigo y la cizaña, que tiene que ver con una falsa imitación del reino, que se iba a levantar un reino parecido, que eso es lo que siempre trata de hacer el enemigo. El enemigo no puede crear nada, Satanás no puede crear nada, porque Satanás es una criatura. Él no es creador, el único creador es nuestro Señor Todopoderoso. Entonces él lo que trata es de copiar y falsificar. Y por eso se habla del trigo y la cizaña, que es una falsa imitación del reino. De hecho, cuando ustedes, y yo sé que ustedes ya han visto un montón de videos del Apocalipsis, pues se habla del falso profeta, se habla del anticristo, se habla de una comunidad o como una congregación que se reúne en torno a la gran ramera, a la gran Babilonia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con el trigo y la cizaña. La tercera cosa de la que hablan las cosas nuevas son el árbol de mostaza, que lo que tiene que ver o lo que está significando es que se amplía y se hace más visible la extensión del reino. Ojo, con lo bueno y con lo malo. Y la cuarta parábola o la cuarta cosa nueva de la que habla Jesucristo y que tiene que ver con el presente siglo es la levadura en la harina, y que tiene que ver con la corrupción que se va a dar en el reino de Dios y que tiene que ver directamente también con la corrupción que se da al interior del pueblo de Dios, al interior de la iglesia. ¿Cuáles son las cosas viejas de las que habla? Habla del tesoro. Cuando ustedes leen las parábolas, ustedes van a ver que hay un tesoro, se habla de un tesoro, y tiene que ver con la nación israelita.
ese tesoro tiene que ver con Israel. Y por eso es que yo tengo que mirar Mateo capítulo 13 desde esa perspectiva dispensacionalista, porque ahí es donde me puedo dar cuenta y puedo entender que hay unas partes de estas profecías que tienen que ver con la iglesia y hay otras que tienen que ver con el pueblo de Israel y que hay otras que tienen que ver con los paganos. Entonces, de las cosas viejas, la primera que encontramos es el tesoro, que habla de la nación israelita. La segunda cosa de la que habla es la perla, que tiene que ver con el remanente judío que va a quedar durante la gran tribulación. Eso también es un episodio del que vamos a hablar cuando hablemos de la gran tribulación. Y la tercera cosa vieja de la que habla es de la red, que tiene que ver con ese juicio de las naciones, los paganos, los que rechazaron el sacrificio de Jesucristo, al final de la gran tribulación. Entonces vamos a mirar entonces la interpretación. Vamos a hablar primero del sembrador y las tierras, ¿no? Les voy a leer capítulo 13 de Mateo, del versículo 3 al 9, dice: y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Ahora, quiero mirar también el versículo 18 al 23, que es cuando Jesucristo explica la parábola. Dice: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Y hay que prestarle mucha atención a esto. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno. ¿Se acuerdan cuál era el símbolo que se usaba para el maligno? ¿Quién se acuerda? Los pájaros. ¿Sí? Los pájaros. Viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Entonces, la interpretación que Jesucristo mismo está haciendo con respecto a los pájaros no es una interpretación buena, que nosotros pensamos los pájaros tan lindos, por las mañanas las aves cantan las alabanzas de nuestro Salvador, pero no, aquí está haciendo una referencia específica a que es algo que viene del maligno. Viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque muchas personas cuando se habla, por ejemplo, de la parábola de la semilla de mostaza que crece y vuelve un árbol, pues ven que el árbol que vienen los pajaritos se hacen nido y lo vemos como, ay, tan bonito, es algo muy bonito y es algo muy bueno porque vienen los pájaros. Pero es que resulta que Jesucristo ya ha dado la interpretación de que los pájaros tienen que ver con el maligno, no con algo bonito. Por eso es que hay que mirar esto con detenimiento. Entonces dice: esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño y las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Entonces, la interpretación o de la interpretación dada por el Señor se deben aprender varios hechos importantes en relación con el presente siglo. Primero, que este siglo, este presente siglo, se caracteriza por la siembra de la simiente, de la semilla, de la palabra, la cual cuando ustedes miran el paralelo que está en Marcos capítulo 4, versículo 14, se indica que es la palabra. O sea, que esa simiente que se siembra, esa semilla que se siembra es la palabra. Aunque aquí se ve como hombres que son hijos del reino, no, tiene que ver es con la palabra y quiero una vez más hablarles de la palabra en mayúscula. ¿Por qué? Porque muchas veces, y eso es un defecto que nosotros tenemos los que ya conocemos a Jesús hace más de 20, 25 años, pues a nosotros nos metieron en la cabeza que la palabra es un libro. Entonces la palabra y sacábamos la Biblia. Yo no sé si ustedes me están viendo o están viendo, está solo la presentación. Sí, está solo la presentación. Pero entonces cuando nosotros nos decían la palabra, sacábamos el libro, ¿no? Esta es la palabra de Dios, esta es la soberana palabra de Dios. Pero se nos olvida que la palabra con mayúscula no es un libro. La palabra es una persona, que es Jesucristo. Entonces, si hablamos de que este siglo se caracteriza por la siembra de la simiente o de la palabra, estamos hablando de que se comparte, es un tiempo donde se comparte mucho de Jesús. La segunda cosa que tiene que ver con esta interpretación o de este siglo
es que hay una marcada diferencia entre la preparación de las tierras que van a recibir la simiente sembrada, que es de lo que vamos a hablar. Que el siglo se distingue también por la oposición a la palabra por parte del mundo, por parte de la carne y por parte del diablo, que eso es lo que está interpretando Jesucristo ahí también. Y la cuarta cosa que tenemos que tener en cuenta acá es que durante el tiempo del siglo habrá una respuesta decreciente a la siembra de la simiente, que va a pasar del 100% al 60% y luego al 30%. Sí, yo sé que en la nueva versión internacional dice que el 30, el 60 y el 100%, pero está hablando de que algo va a empezar a decrecer, ¿no? Y eso es lo que hemos visto que ha ocurrido en este tiempo. Hemos dejado de compartir, hablemoslo como iglesia, el río. Hemos dejado de compartir la palabra, hemos dejado de compartir de Jesús, hemos dejado de compartir de su amor. Entonces, las parábolas restantes que están en el Mateo capítulo 13 tratan del desarrollo del programa de la siembra de la simiente. Entonces, vamos a ver la otra parábola. ¿Cuál es? La del trigo y la cizaña. Se las voy a leer. Está en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? Y mire la respuesta. No, les contestó. No sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezca juntos hasta la cosecha. Entonces les dirían los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Y ahora les voy a leer el versículo 36 al 43. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos la palabra de la mala hierba del campo. Y mire la explicación que da. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, y les respondió Jesús. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno, y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. O sea, Jesús ya da la interpretación completa. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos que oiga. Entonces aquí vemos la interpretación de Jesús. Uno, que la verdadera siembra será limitada por una siembra falsa. Eso es lo primero que encontramos ahí, lo que tenemos ahí. Y esto es algo también interesante. ¿Por qué? Porque yo conozco muchas iglesias en donde el estándar de vida para los asistentes tiene que ser una perfección, que tienen que volverse pues primos hermanos del Espíritu Santo para poder pertenecer a esa iglesia. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice que los ángeles le dicen al Señor: ¿quieres que quitemos la cizaña? Y él dijo: no. Yo creo que en las iglesias hay personas que muchas personas dicen: pero ese pastor pareciera que no se diera cuenta que ese tipo es más malo que Satanás. Es que no se da cuenta que esa señora es la peor de las peores. Es que, ¿por qué no le dice que se vaya? ¿Por qué no los echa? Oiga, si Jesucristo dijo no a los ángeles, déjeme, yo me encargo. ¿Por qué uno tiene que también entonces sacar y empezar? Ahora, cosa distinta es cuando hay unas fallas ya que de alguna manera están atentando contra el desarrollo sano de la iglesia. Pero muchas veces vamos a encontrar personas que tienen quebrantos, que tienen heridas, que tienen dolor, que tienen actitudes que no son las actitudes que uno esperaría pues de un cristiano. Pero Dios dice: déjalos ahí, yo me encargo de ellos. Entonces encontramos que la verdadera siembra será limitada por una siembra falsa. Segundo, que habrá un desarrollo paralelo de aquello que es bueno con aquello que es malo como resultado de esas dos siembras. La tercera cosa que el Señor está diciendo es que habrá un juicio final al final del siglo, de este presente siglo. Les recuerdo que este presente siglo no tiene que ver con 100 años, tiene que ver con un periodo de tiempo. Y que habrá un juicio final al final del siglo para separar lo bueno de lo malo. Y por último, encontramos que el carácter esencial de cada siembra solo se va a poder determinar por la fecundidad o la infecundidad de aquello que se siembra, no por la paciencia externa. O sea, eso no se trata pues de todo el esfuerzo que yo puedo hacer, sino de lo que la semilla está produciendo. Entonces nosotros tenemos que producir fruto. Nosotros somos buenas semillas, pero yo espero ser buena semilla. Pero por ahí dicen que la hierba mala nunca muere. Entonces, bueno, era un chiste. Entonces, vamos a la tercera
a la tercera parábola que ahí aparece, y es el grano de mostaza. Está en Mateo capítulo 13, versículos 31 al 32. Les contó otra parábola: el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Entonces encontramos aquí, acuérdense que ya Jesús ha dado la interpretación de las aves, ¿sí se acuerdan? Cuando hablaba de la interpretación de las aves, ya Jesús ha dado la interpretación de las aves y ya también ha dado la interpretación de lo que significa ese árbol. Entonces, no podemos cambiar el significado ni el sentido. Entonces, ¿qué podemos decir de esta parábola? Que este presente siglo es caracterizado por un crecimiento externo anormal, que lo que era una hierba, una pequeña semilla ha llegado a ser un gran árbol y que se convierte en una monstruosidad. Y aquí es importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque nosotros venimos también influenciados por esa idea de los años 80, 70, 80 de Paul Yonggi Cho, que era el crecimiento, que lo importante es que la iglesia crezca porque tiene que crecer y crecer y crecer y convertirse en un monstruo. La monstruosidad no es algo que esté dentro del plan de Dios. Ese crecimiento externo anormal tiene que ver con una revelación de algo maligno en el presente siglo. La segunda cosa es que esa monstruosidad se ha convertido en un lugar de descanso para las aves. En la primera parábola se habla de las aves como algo que va en contra del plan de Dios. Así que también tenemos que interpretarla aquí del mismo modo. Eso tiene que ver con la corrupción que entra a dañar desde adentro de la iglesia hacia afuera. Y esa es la caracterización de este siglo, de acuerdo a estas palabras. Ahora, hay otra parábola que sigue, que es la parábola de la levadura escondida en la harina. Dice en el versículo 33, les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la interpretación de esto? Y tiene que ver con el presente siglo. Es que hay un falso sistema religioso, que surgirán falsos sistemas religiosos que reclamarán el reino. Y es lo que vemos también en este presente siglo, que encontramos que hay un montón de personajes iluminados que se han levantado diciendo nosotros somos la verdad o la verdad absoluta, ¿no? Y entonces vemos cómo esa levadura representa aquello que es malo en carácter. Que cuando ustedes leen la harina en el Antiguo Testamento tenía relación con las ofrendas de olor suave y eso tenía que ver o era la referencia típica que se hacía con la persona de Jesucristo. Es decir, que esta levadura tiene que ver con corromper las doctrinas sobre la persona de Jesucristo. Hay personas que incluso han llegado a decir que Jesucristo es simplemente un profeta nada más y quitan esa doble naturaleza de Jesucristo. Eso es una herejía y eso tiene que ver con esa levadura que se va levantando. Hay un énfasis también diferente en las parábolas del grano de mostaza y el de la levadura. El grano de mostaza se refiere a la perversión del propósito de Dios en este siglo, mientras que la levadura se refiere a una corrupción de la palabra mediante la cual se realiza el propósito de Dios en este siglo. Pero las dos están vinculadas con respecto a lo que está ocurriendo. La tercera o la otra cosa que encontramos, otra parábola, perdón, que encontramos, es la del tesoro escondido, que está en el versículo 44. Dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, mire que esto me parecía a mí divertidísimo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Pero nunca leen ustedes acá que él volvió, construyó, desenterró el tesoro. No, él simplemente compró el campo y punto. Y chao. Eso fue lo único que hizo. Ahora, el propósito de esta parábola es describir la relación de Israel con el presente siglo. Israel que ha sido puesta a un lado por Dios hasta que este siglo haya terminado. Sin embargo, no es que se haya olvidado Dios y no es que ya Israel no tenga parte en el programa, no tiene parte en ese programa. Entonces vamos a ver aquí en esta parábola que primero aparece un individuo que es el Señor Jesucristo que está comprando un tesoro y que esa fue la compra que él efectuó en la cruz del Calvario. Eso nos debería alegrar el corazón, porque eso quiere decir que el Señor nos llama a nosotros tesoros también. Ahora, está hablando específicamente para Israel, claro, pero nosotros también fuimos comprados en la cruz del Calvario por él. Que ahora, que es que ese tesoro está escondido en un campo y que es un campo no visto por los hombres, pero conocido por el comprador. Y por eso podemos hablar de que esta porción está refiriéndose al pueblo de Israel. Y tercero, que durante el siglo, este presente siglo, el comprador no llega a tomar posesión de su tesoro comprado, que es lo que tiene que ver con este presente siglo. Lo que dice la profecía es que Jesucristo vuelve y que Jesucristo lo primero que hace es, bueno, se resucitan los muertos, los que han muerto en Cristo van primero, vamos primero, porque yo no sé si estaré vivo para ese momento, pero lo que habla es que Él llega por su iglesia.
y después sí llega por Israel. Él llega por su iglesia. Ahora, esa parábola indica que Cristo ha puesto el fundamento para la aceptación de Israel en este siglo, aunque este siglo termine sin que se haya apropiado de su tesoro. El tesoro será desenterrado, Israel será desenterrado cuando Él venga a establecer su reino. Israel ahora está ciego, pero le pertenece a Dios también, es algo que no podemos olvidar. La otra parábola que aparece aquí es la perla y que también tiene que ver con este presente siglo. Dice en el versículo 45 al 46 de capítulo 13 de Mateo, dice, también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La mayoría de los intérpretes, de los teólogos, relacionan la perla con la iglesia. Así es el Señor, que está como mostrando que dentro de este presente siglo, además de adquirir el tesoro que es Israel, que también adquiere como posesión personal algo que nació mediante el sufrimiento, como una perla, que es la iglesia. Y miren las cosas acá tan hermosas que aparecen. La perla es comprada. Usted y yo fuimos comprados. Y que la iglesia como perla solo puede llegar a ser adorno de él cuando sea levantada del lugar en el cual fue formada. Y eso se relaciona con el propósito del presente siglo. Por eso, y algunas personas me han hecho el feo por esto, por eso es que yo le enseño a la gente que el propósito de nuestra vida no es ser feliz. En esta tierra no se supone que vamos a ser felices. Y si usted está con la idea de que mi propósito en esta tierra es ser feliz, hombre, va a sufrir muchas desilusiones. ¿Por qué? Porque nosotros como esa perla, al igual que esa perla, somos formados en el sufrimiento. Las perlas es porque entra un grano de arena y se incrusta y empieza a generarle un daño a la ostra, de tal forma que la ostra empieza a secretar todos los líquidos para cubrir ese grano, para que no le haga daño, y ahí se forma la perla. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros hemos nacido del sufrimiento. El sufrimiento de Jesucristo en la cruz del Calvario hizo que de alguna manera se descubriera esta perla. Usted y yo somos una perla preciosa. Si pudieran hablar, les diría, díganle al que tienen al lado, usted es una perla preciosa. Pero esta parábola indica que el siglo ha de terminar con un juicio, principalmente contra las naciones paganas, que tiene que ver con la otra parábola, que es la parábola de la red. Se lo va a leer en el versículo 47 al 50, dice, también se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Dígale, gracias Dios mío porque me recogiste. Tal vez soy el bocachico o el bagre, yo no sé cuál seré, pero gracias porque tiraste la red y me sacaste, ¿no? Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados y los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esta parábola indica que el siglo ha de terminar con un juicio, principalmente contra las naciones gentiles, ya que la red se echa en el mar. Y acuérdense que el mar es un símbolo de las naciones. Cuando Dios le dice que el cielo y las estrellas también es un símbolo de las naciones, ¿no? Cuando Dios le dice a Abraham que su descendencia será como la arena del mar, tiene que ver con Israel, su tierra, pero cuando será como las estrellas del cielo, tiene que ver con las naciones. Y cuando la palabra de Dios está hablando del mar, está hablando de las naciones. Y esto está en contraste con el juicio de Israel, que está en la segunda parábola. Los perdidos serán excluidos del reino que ha de establecerse, como previamente se enseña en las parábolas, y que los justos serán introducidos en ese reino. Y eso tiene que ver con el presente siglo. Entonces, en resumen, habrá una siembra de la palabra de Dios durante todo el siglo, será limitada por una siembra falsa, opuesta. El reino asumirá inmensas proporciones externas, pero este siglo se caracterizará por una corrupción doctrinal interna, que es lo que estamos viendo. No hay como un énfasis en que si el propósito de tu vida es ser feliz, entonces Dios te tiene que prosperar, porque para muchos la felicidad está en la plata o en las posesiones materiales. Y por eso es que uno ve esa desviación doctrinal en donde le hacen énfasis a solo la parte económica y la plata y la prosperidad, la teología de la prosperidad, ¿no? Entonces el reino asumirá esas proporciones externas, pero va a haber una corrupción doctrinal interna. El Señor va a obtener para sí mismo un tesoro completo, primero Israel y segundo la iglesia. Eso es algo también que para nosotros tiene que quedar claro. Hay dos planes, hay dos programas de Dios, un programa para Israel, un programa para la iglesia, y nosotros estamos dentro de ese programa de la iglesia, somos la perla, y que este siglo terminará en juicio contra los injustos que han de ser excluidos, y que los justos seremos introducidos en este siglo, en este reino, perdón, para disfrutar de la bendición del reinado del Mesías. Ahora,
quiero que lo miremos y lo pongamos en contraste con las cartas a las 7 iglesias de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Mientras que el capítulo 13 de Mateo hace un estudio del programa del reino, los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis lo que hacen es bosquejar el programa de la iglesia. Entonces, miremos. Lo primero que vemos es que el periodo de tiempo de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis narran cosas pasadas, presentes y futuras. Parece ser como que Juan, al escribir a las 7 iglesias, está escribiendo también este presente siglo desde el comienzo de la iglesia hasta el juicio de la iglesia. Acuérdense también que hay una pelea teológica por cuándo empezó la iglesia. Algunos dicen que la iglesia empezó cuando llegó el Espíritu Santo en el Pentecostés, otros dicen que la iglesia empezó cuando el apóstol Pablo empezó a predicarle a los gentiles. Pero bueno, eso será un tema de otro estudio. Entonces estamos hablando de que los eventos que se narran en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis hablan de ese periodo de tiempo que cubren el presente siglo y que es el mismo tiempo, el mismo periodo de tiempo del Mateo capítulo 13. ¿Cuál es el propósito de esas 7 cartas? Porque no cabe duda de que Juan estaba escribiendo a 7 congregaciones locales, eso es evidente. Y lo estaba haciendo para poder satisfacer las necesidades de cada una de ellas, para darle un mensaje a cada una de ellas de acuerdo a cómo él lo estaba viendo y como Dios le estaba mostrando. Tratan de circunstancias reales de aquel tiempo, de aquel momento. Así que hay un contexto histórico. Aquí hablamos de un contexto histórico literal. Pero esas cartas también revelan las diferentes clases y los diferentes tipos de individuos y de iglesias a través de los siglos. 7 clases de cristianos, 7 clases de congregaciones, 7 clases de cristianismo, tanto verdadero como falso. Cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido un efesio o un esmirnense o un pergamita o un tiatirense o un sardita o un filadelfio o un laodicense. Cada uno de nosotros hemos pasado por esas etapas. Nosotros muchas veces nos creemos, al igual que en la parábola, yo no sé si les ha pasado, pero en la parábola del sembrador nosotros creemos que somos siempre la buena tierra. Y nosotros miramos, no, es que este de allá es el que cayó entre espinos, porque mire que esto al comienzo se alegró, pero cuando vio que esto tocaba ponerse disciplina, entonces no, se apartó. Y este de acá también es como aquel que cayó junto al camino y llegó el paro y se lo oyó. No, mentira, está hablando de nosotros también, de nuestros procesos. Lo mismo pasa con las iglesias. Nosotros hemos pasado por esos procesos también. Entonces podemos decir que estos 2 capítulos de Apocalipsis tienen una explicación histórica, pero también tienen una explicación espiritual y que también hay una interpretación profética en esos 2 pasajes, en esos 2 capítulos. Primero, en el orden en que fueron dados los mensajes, las cartas señalan de antemano las fases sucesivas y predominantes por las cuales la iglesia habría de pasar, desde el tiempo en que Juan ve al Señor hasta que el Señor regrese. Y eso tiene que ver con el presente siglo. Y estas son 7 iglesias de las tantas a las que Juan les pudo haber escogido para escribir. Porque en esa época no es que había solo 7 iglesias, no, habían un montón de iglesias, ya se había predicado el evangelio por muchas partes, ya Pablo había recorrido un montón de tiempo, los otros apóstoles también habían recorrido por un montón de tiempo muchas partes de la región de Asia, el Ponto, Galicia, ya han venido, pero resulta que Juan escoge estas 7 de una manera especial y lo que dicen los teólogos, lo que concuerdan los teólogos, es que las escoge por el significado de los nombres de cada una de esas iglesias. Por ejemplo, Éfeso significa amado o relajado también. En algunas personas lo hablan como relajado o otras personas lo hablan como deseado. Amada, relajada, deseada o amado, relajado, deseado. Esmirna significa mirra o amargura. Pérgamo significa torre alta o debidamente casada. Tiatira significa sacrificio, sacrificio perpetuo u ofrenda continua. Sardis significa los que escapan, o también otros teólogos y lingüistas dicen que puede significar renovación. Filadelfia significa amor hermanable, amor entre hermanos, ¿no? Fileos. La Odisea significa pueblo que gobierna o pueblo que habla o juicio a las personas. Entonces ya los nombres como que nos empiezan a sugerir una sucesión del desarrollo de este presente siglo. Entonces, por ejemplo, haciendo un comparativo de Mateo capítulo 13 con Apocalipsis capítulos 2 y 3, hablamos primero de Mateo 13, hablamos de que esa primera parte, esa primera porción, esa primera parábola está hablando del sembrador. La primera parábola que encontramos habla del sembrador. Y en Apocalipsis 2 y 3 hablamos de Éfeso, la iglesia en Éfeso, y que significa deseada. Ahora, si lo miramos desde la interpretación histórica, estamos hablando de desde el Pentecostés,
Yo personalmente creo que la iglesia empezó con el Pentecostés, desde el Pentecostés hasta el año 100 después de Jesucristo. Hasta el año 100 DC. ¿Y cuáles son las características y por qué tienen ese paralelismo Mateo 13 con Apocalipsis 2:13 en cuanto al sembrador? Porque es un tiempo de siembra, es un tiempo de organización y es un tiempo de evangelismo. Y yo creo que nosotros estamos en esa etapa también. Es una etapa que permanentemente tenemos que mantenernos firmes compartiendo de Jesucristo, pero llega un momento en donde ya nos aburrimos de predicar, nos aburrimos de hablarle al vecino, nos aburrimos de compartirle a otras personas. La segunda iglesia y en la segunda parábola que tiene que ver con esto es la del trigo y la cizaña. Y la segunda iglesia es Esmirna. Esmirna, acuérdense que significa mirra. Y se puede decir que es la época de la persecución. Hay un enemigo revelado. Si lo miramos en términos históricos, estamos hablando de la persecución de Nerón, que fue más o menos en el año 300 después de Jesucristo. Es una persecución, es un enemigo revelado y es una amargura lo que ocurre allí con la iglesia. Encontramos la tercera parábola y la tercera iglesia, que es el grano de mostaza, y la iglesia es Pérgamo, que significa debidamente casada. Y es como una alianza mundana, ¿no? Hay un gran crecimiento, hay un gran también, un crecimiento externo, que es lo que estamos viendo o hemos visto también en el crecimiento, por lo menos en Latinoamérica, de lo que es la iglesia cristiana protestante, no católica, y vemos que es como un crecimiento externo, como hablamos ahorita, era como una monstruosidad. Si lo miramos históricamente, ocurrió a partir del año 300 y hasta el año 800 después de Jesucristo, que es cuando aparece Constantino, y ustedes ya conocen la historia de cómo se convierte la iglesia en una organización, en una religión organizada. Después sigue la otra parábola, que es la de la levadura y la harina, y aparece la otra iglesia en Apocalipsis que tiene la misma, como el mismo contexto del mensaje, y es Tiatira. Tiatira significa sacrificio continuo. Y hablamos de que se levanta esa denominación papal y que viene una corrupción doctrinal. Cuando ustedes estudian hermenéutica, van a ver en una clase, en una materia de historia de la hermenéutica, van a ver que la interpretación bíblica dejó de ser literal histórica y se convirtió en alegórica. Y es la época que ocurre después del año 800, aproximadamente hasta el año 1517 después de Jesucristo, que es una época de oscurantismo. Estamos hablando de que se genera esa interpretación acomodada y amoldada por la iglesia, hay que decirlo, católico-romana, que genera y que termina pues con la Inquisición, ¿no? En donde surgen doctrinas, una corrupción doctrinal terrible, donde hablan de cosas que no se mencionan en la Biblia por ningún lado, y aparecen esas doctrinas falsas. Aparecen también el afianzamiento de un montón de herejías en ese periodo. Pero si lo miramos en el presente siglo, pues también tiene que ver con lo que está ocurriendo hoy en día. Hoy en día, gracias a Dios, las iglesias cristianas protestantes no tenemos papa. Porque si no, ¿usted se imagina cómo diría esto? Dios bendito. O sea, gracias a Dios nosotros no tenemos, y eso es lo que nos permite de alguna manera poder tener como nuestra identidad y nuestra autenticidad. Cuando nos preguntan usted qué denominación es, la respuesta que usted y yo siempre damos o tenemos que dar es: nosotros somos una iglesia autónoma, somos una iglesia no denominacional y somos una iglesia colombiana, con una visión dada por Dios a un par de colombianos criollitos alimentados con ajiaco y alimentados con cubios y toda esa cosa. Y ahí es donde estamos. Y eso es lo que nos permite funcionar como iglesia. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta como iglesia. Qué bueno que podamos darnos cuenta que cada iglesia tiene su propósito, cada iglesia tiene su momento histórico, cada iglesia tiene su forma de expresar el cristianismo. Pero resulta que muchas veces se mete esa corrupción doctrinal, y eso tiene que ver con esa parábola de la levadura y con la iglesia de Tiatira. La siguiente parábola de la que les hablé y que está en Mateo capítulo 13 es la parábola del tesoro escondido, que tiene que ver con Sardis, la iglesia que aparece en Apocalipsis 2 y 13, Sardis. Lo que significa el tesoro escondido, perdón, Sardis, lo que significa es los que escapan. Y tiene que ver con ese momento histórico donde hay una profesión de fe vacía, pero hay un surgimiento de la iglesia, del Estado, pero de la iglesia que se levanta con la doctrina sana. Es la época en donde aparece la reforma, si le ponemos un momento histórico, pero es la época en donde también nosotros estamos viviendo también. Es la época que también estamos viviendo, que ustedes lo han visto y que la verdad no ha sido una buena experiencia cuando los pastores terminan metiéndose en política y pues tratando de hacer un montón de cosas que
que tal vez no tienen la capacidad o la capacitación para hacerlo. Después viene la otra parábola, que es la de la perla, y esa tiene que ver con la otra iglesia, que es Filadelfia, que tiene que ver con el amor hermanable, ¿no? Y está hablando justamente de los postreros días, que es tiene que ver con la iglesia verdadera de los postreros días, en donde no nos importará la denominación, en donde nos importará que somos hermanos en Cristo, somos el mismo cuerpo, donde nos abrazaremos. Va a llegar un momento, mis queridos, en donde esto se va a poner peor de como está ahorita. Va a llegar un momento, como les dije en algunas de las sesiones pasadas, en donde la gente nos perseguirá y nos matará creyendo que le hace un bien a la humanidad. Ahora, eso hemos visto que ya pasó, claro, pasó con la Inquisición, pasó con también las diferentes manifestaciones de anticristos que se han levantado a lo largo de la historia de la humanidad. En Colombia, cuando llegó el cristianismo protestante, aquí mataban a los pastores y a los misioneros, les arrancaban la cabeza, les quemaban las casas en nombre de Cristo Rey. Entonces, resulta que va a llegar un momento en donde vamos a vivir una persecución tan fuerte en donde vamos a anhelar ver un hermano de la iglesia que sea, que podamos adorar juntos a Dios. Y la última parábola de la que habla Mateo capítulo 13 y que tiene que ver con la última iglesia que aparece en Apocalipsis, es la parábola de la red. Y la iglesia es la Odisea, ¿no? Que tiene que ver con el pueblo gobernado, tiene que ver con los postreros días, tiene que ver con la apostasía y tiene que ver con ese juicio final en donde hay una separación. Ahora, ¿cuál es el fin del presente siglo? ¿O cuándo termina, no? Este presente siglo, como se los he dicho, está entre las dos venidas de Jesucristo y Dios está llevando a cabo dos programas distintos. El de la iglesia, que terminará con el traslado de la misma iglesia, que es la doctrina del rapto, y el programa de Dios para Israel, que terminará después del traslado, después del rapto, después de la segunda venida. Y que estos pasajes que hemos leído, Mateo 13 y Apocalipsis 2 y 3, tienen pasajes descriptivos del fin de los tiempos y los respectivos programas para cada uno de los grupos a los que la Biblia le escribe. Hay unas referencias también en la Biblia haciendo referencia a los postreros tiempos para la iglesia y también para el pueblo de Israel. Ustedes van a leerla y van a encontrarla, ahorita no tenemos tiempo para buscarlos y para leerlo, pero ustedes van a encontrar, les voy a leer una que me pareció muy bonita, que está en Primera de Pedro 1:20, esta referencia a los postreros tiempos o a este siglo presente me parece bonita y tiene que ver con la iglesia, dice, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Eso es una promesa demasiado bonita, es una palabra demasiado especial que usted debería tomarla como caballito de batalla para este año. Señor, tú te has manifestado en este tiempo para mí en beneficio mío. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver con el tiempo de la gracia. Se está hablando del tiempo de la gracia, que es justamente lo que está ocurriendo en este presente siglo. En Judas 18 también se habla de las características de los hombres de los últimos tiempos, etcétera. Y también usted va a encontrar en otros pasajes bíblicos algunas referencias a los posteriores días para Israel. En Daniel capítulo 10, versículo 14, le voy a leer solamente ese, Daniel 10, 14 dice, pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro. Pues la visión tiene que ver con el porvenir. Acuérdense lo que está pasando con Daniel y la interpretación de la profecía de la que habló ya José Dimas y que creo que más adelante va a retomar un poquito para hablar de otros eventos. Entonces hay varios pasajes, pero aquí lo importante de esto es que podemos tener clara la distinción. ¿Y por qué tenía yo que hablar del presente siglo? Porque es importante que usted y yo tengamos claro la distinción que Dios hace entre Israel, la iglesia y los gentiles o las naciones paganas. Si no tenemos esa claridad, vamos a estar mezclando eventos que corresponden a Israel como si fueran para la iglesia o eventos que son para la iglesia como si fueran para los gentiles o viceversa, o vamos a hacer una mezcolanza tenaz. Y por eso es importante como tenerlo claro. ¿Cuál va a ser el fin de este presente siglo? Pues este fin para la iglesia, el fin de este presente siglo va a ser el momento en donde estamos raptados. Para el pueblo de Israel, el momento en que ellos reconozcan a Jesucristo como el Mesías, como el Señor y Salvador de todos, y en ese momento se abrirán los ojos. La Biblia dice que todo Israel será salvo, y bueno, ahí ya empiezan a haber otros eventos. Hay una serie de eventos que son paralelos. Mientras algo está ocurriendo en la tierra, hay algo que está ocurriendo en el cielo, y de eso es de lo que vamos a hablar más adelante. Por el momento vamos a dejar ahí. La próxima semana voy a estar hablando de cuáles son entonces las señales de la venida de Jesucristo, para que estemos un poco más tranquilos. Yo sé que para muchos fue una señal de la venida de Jesucristo fue la toma de posesión de Biden en el Congreso de los Estados Unidos. No, hombre, tranquilícese, por favor, tranquilícese. Estados Unidos ni siquiera aparece en el panorama bíblico. Entonces, frescos, relax, porque todavía Dios tiene muchas más cosas que hacer en usted, en mí, con usted
conmigo y hasta con Colombia. Todavía faltan muchas cosas por pasar, pero sí es importante que retomemos el ser esa iglesia que predica el Evangelio, ser esa iglesia que comparte la palabra que es Jesucristo. Entonces los dejo por ahí. Recuerden que la próxima semana continuamos.